Hola amigos, buenas tardes. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Estaremos leyendo anécdotas relacionadas con brujería, trabajos hacia amigos, familiares o conocidos. Este espacio, como el nombre del canal lo indica, es para tener ruido de fondo, ya sea mientras limpias, cocinas, trabajas, lo que sea que estés haciendo, y necesite un poco de compañía. Si te gusta este video, recuerda que puedes apoyarnos con un like, suscribiéndote o compartiéndolo con algún amigo. Y sin nada más que decir, comencemos con las anécdotas. Viví toda la vida con mis abuelitos y en 2023 mi abuelo enfermó. Ni mi mamá ni sus hermanos se hacían cargo. Literal, mis abuelos estaban en abandono. Yo tenía 22 años en ese entonces, era quien le hacía de comer, quien lo cambiaba y su cuidadora en general. Un día llegó el chisme que uno de los hijos de mi abuelo quería vender la casa porque mi abuelo ya iba a desvanecer. Eso enojó mucho a mi abuelo, que sí, estaba enfermo, pero no a esas alturas. Mi abuelo en su enojo decidió cambiar el testamento y dejar la casa a mi nombre, porque no quería que esa casa se vendiera. Acto siguiente a cuando se empezó ese proceso, mi abuelo empezó a sentirse un poco mal. Pero en cuanto de plano cayó fue en diciembre. Llegó a un punto donde no podía ni caminar y a las semanas falleció. El año pasado, aproximadamente en marzo, toda mi familia se separó porque a sus hijos no les agradó mucho que yo estuviera en el testamento. A mediados de ese mes comencé a sentirme muy mal de salud. Por mi estilo de vida y por el tema de ser cuidadora, estaba acostumbrada a diario salir a comprar mandado, pagar cuentas, etc. Pero de verdad en ese mismo hecho de sentirme mal, de verdad no podía ni pararme de la cama. Cuando llegaba a salir de mi casa me daban unos dolores de cabeza horrible, náuseas y muchas veces también vómito. Odiaba vivir así porque de verdad no podía hacer nada. De verdad no es por hacerle al tonto, pero me llegó un punto que física y mentalmente me sentía tan mal que tuve pensamientos intrusivos. Vivir enfermo o sintiéndome mal diario neta no es vida. Fui con doctores y estaba perfecta de salud, entonces realmente no entendía qué estaba pasando. Un día que de plano me harté, decidí ir con un amigo brujo. Me consultó y apenas me vio hizo cara de... Hasta me veía más vieja. Al checarme se dio cuenta que tenía un ente pegado y que me habían trabajado para que desvaneciera y ellos poder quedarse la casa. En fin, con un ritual le regresaron el trabajo que ella me había hecho y la vida así se lo cobró, porque esos meses después falleció un nieto de ella, que qué culpa tenía. Apenas hicieron ese ritual, mágicamente en ese momento dejé de sentirme mal, empecé a ser más activa, ya no tenía náuseas, dolor de cabeza ni ansiedad. Mi mejor consejo es que no se metan con esas cosas, el karma existe. Si haces algo por avaricia, la terminan pagando quienes menos culpa tienen. El caso de una conocida la cual tenía su negocio de vender comida y tenía un cliente que era conocido por querer aprovecharse de la gente. Siempre decía que no tenía dinero, que tenía gastos, etc. Asimismo decía que conocía gente. Un día, dicha conocida ya no le vendió, así que el chico se enojó. Tenía como 27, 29 años. Le dijo que se iba a arrepentir. Entonces comenzaron a aparecer bolsitas de sal en su negocio. En sus macetas aparecían patas de pollo con clavos y listones, pañuelos con cosas amarradas, frascos con líquidos, etc. Entonces su nuera, que conocía esas cosas, le comentó que eso era para la salación o que le fuera mal, pero que ella lo iba a arreglar. Así que todo eso lo tiraba o lo encerraba. Tiempo después el chico comenzó a ir mal en la escuela, lo corrieron. Ahora sí no tenía dinero, lo corrieron de donde rentaba, la gente lo comenzó a señalar, sus amigos lo dejaron, comenzó a enfermarse, finalmente tuvo que irse de dicho lugar y a dicha conocida siguió vendiendo con normalidad, incluso más. La mujer que le dio la vida a mi mamá terminó convirtiéndose en la amante de mi papá. Desde entonces, el odio hacia mi mamá se volvió su motor. Le hacía brujería, intentaba dañarla en silencio y aún hoy con los años encima sigue hirviendo de rencor contra ella. Ese veneno lo extendió hacia nosotros, los hijos de mi papá. En mi caso, el desprecio es aún más fuerte porque he descubierto y desenmascarado cada una de sus artimañas contra mi mamá. Es sin duda el ser más falso, mitómano y perverso que he conocido. Y es curioso cómo mucha gente coloca en un pedestal a los ancianos solo por su edad, como si el paso del tiempo los purificara, cuando en realidad hay quienes envejecen aferrados a su maldad, perfeccionándola hasta el último respiro. A mi mamá le dieron de comer tierra de panteón. Resulta que ella tenía su negocio grande de calzado en Sonora, manejaba envíos grandes de calzado a muchos lados, así que todo fue por envidias. Un día de repente su vientre empezó a hincharse solo del lado derecho. Se hizo análisis, ultrasonido y demás. Ningún doctor le supo decir qué era.
hasta que uno la mandó con una curandera de María Matús, que vivía en un poblado de esos lados. Ella le dio, no recuerdo si un remedio, y le hizo de cosas a puerta cerrada. Después la mandaron con otra, y ella todavía recuerdo que le dijo que la visitaría mediante los huesos, que tenía que dormir sola. Bueno, al final no funcionó. Nos fuimos a vivir a Guanajuato, y en unos canales siempre salía un señor que le leía la suerte y cosas así. Ellos tienen su negocio en León. Mi mamá fue a que se le hicieran limpias, porque pues su enfermedad nunca desapareció, y siempre se le hinchaban de una manera horrible. Le dieron a tomar un bebraje y le dijeron que iría al baño, a desechar lo que saliera por la boca o por debajo. Bueno, pues que le sale un animal grande, una cosa enorme, no parecía un animal de verdad, se miraba que se movía y todo el show. Le dijeron que tenía 3, solo sacaron 1, pero después le cobraron 70,000 pesos por quitarlos, y no contaba con el dinero. Ahora ella ya está con tratamiento y mucho mejor, gracias a un maestro de México. Pero siempre a unas horas en específico se pone mala o recae como si fuera a desvanecerse. Cuando empecé mi relación con mi pareja, a él empezaron a pasar cosas medio extrañas en su trabajo, como por ejemplo, de la nada aparecían cabellos enredados en sus dedos de la mano y hasta en sus dedos de los pies. Cuando él me contó se me hizo de lo más raro, porque ¿de dónde iban a salir cabellos de la nada? Todo se calmó un poco cuando yo empecé a hacer oraciones por él, y le regalé un rosario y agua bendita para que echara en su camión. Todo quedó así por unos meses, hasta que después él comenzó con un dolor muy fuerte de estómago, muchos ascos y náuseas, no lo dejaba ni dormir, pero pasaba que cuando estaba conmigo desaparecían todos esos síntomas, y hasta él podía comer muy bien. Obviamente primero nos fuimos porque era una infección de estómago, de lo más normal, pero ningún medicamento le ayudaba, y a mí ya me empezó a hacer muy raro. Y ahí empecé a dudar de una mujer que justo antes de eso dio con mis redes sociales y empezó a insultarme diciéndome que no sabía con quién me había metido y que iba a pagar las consecuencias de mis actos. Ya después de yo darme cuenta que era brujería, a lo que él tenía le pregunté a un familiar si sabía algo más sobre eso, porque yo estaba casi segura de que sí, y no me estaba equivocando. Me dijeron que la persona lo tenía en un frasco con orines, animales, veladoras y no sé qué más. Lo que terminó de detonar fue que él vomitó cabello de esa persona. Lo tuve que llevar a un lugar para que le quitaran eso, y gracias a Dios funcionó, y hasta la fecha ya no nos volvieron a molestar. Mi abuelo, él es albañil. En el 2015 agarró un trabajo de 5 años, era una casa súper enorme. En ese tiempo mi abuela tenía sospechas de que él la engañaba, ya que él ganaba muy bien. El caso es que mi abuelo peleaba con mi mamá, mis tías, hasta con nosotros. Cambió de un día para otro. Y no faltaba el comentario de conocidos de que a mi abuelo lo podían haber tenido embrujado. Mi abuelo se hartó de nosotros y se marchó de la casa en 2018. El caso es que en el COVID dice mi mamá que mi abuelo llegó triste a su casa, ya que la señora había desvanecido por COVID. Literal mi abuelo era otro, a veces le decíamos de las veces que se peleaba, pero él dice que no las recuerda. Mi excuñada le hacía ese tipo de cosas a mi hermano. Nos enteramos por su mejor amiga de ella, que terminó siendo la ahora esposa de mi hermano. Ella nos mostró pruebas y todo, pues estaba enamorada de mi hermano y le dolía ver lo que la otra hacía. Un día mi hermano vino a casa, pues andaba loqueando con mi ahora cuñada, y cuando se fueron, mi mamá y yo con mucha fe, pues hicimos oración, para que cualquier daño que le estuvieran haciendo desapareciera. ¿Coincidencia o realmente nuestra fe funcionó? Pero mi hermano mejoró en todos los sentidos, tanto en carácter como económicamente. Mi nueva cuñada es una mujer muy buena, muy amable. Mi hermano desde ese día es un hombre feliz. Dejó a esa mujer que le quitó su casa, por cierto, y no dejaba que nos hablara ni nos visitara. A mi papá cuando yo estaba pequeña, una mujer que era su comadre le hizo brujería en la comida. El contexto, la señora era la dueña de una fonda en un mercado en Coatzacoalcos, Veracruz, y mi papá a veces llegaba a comer por la confianza que había. Un día la señora le fue a pedir dinero prestado a mi papá ya que tenía un problema económico, pero mi papá no le prestó ya que él tenía algunos gastos y no podía en ese momento. La señora se fue y un día le llevó comida. Como era común, pues no vio nada raro. En fin, que a los días mi papá se empezó a sentir mal, ya no quería comer, se la pasaba enfermo, dejó de trabajar hasta que un compadre lo fue a visitar y lo vio mal y le echó las cartas. Ahí supo que esa comadre le hizo brujería en la comida que le llevó. Y hasta eso que después de todo eso, la doña no volvió a hablarle a mi papá. Él fue con una señora que era curandera y ella lo ayudó a sobreponerse de todo eso. No es una anécdota, pero sí es un apunte.
Contrario a lo que se piensa, la verdadera brujería siempre se oculta. Lejos de ser salen en la puerta de tu casa fotografías de muñequitos amarrados con listones rojos. En sí, los brujos intentan que el trabajo siempre esté oculto, lejos de la vista, tanto de la persona trabajada como de otros brujos, ya que hay posibilidades de retirar el trabajo. Por ende, el 99% de personas que creen que están embrujadas, lo más probable es que no lo estén, y que las personas que realmente lo están no les pase por la cabeza que tengan un problema de este estilo. Otra cosa es que los verdaderos brujos no necesitan anuncios o redes sociales para promocionarse, ya que la mayoría son muy celosos con sus habilidades y por ende no utilizan su energía en cualquiera. La mayoría solo trabaja con conocidos o con recomendados de ellos. Muchos especialistas creen que entidades como la Santa Muerte o Malverde son en realidad entidades desconocidas del bajo astral que se alimentan de la energía de sus feligreses.